Vamos a empezar con esas dos herramientas. La primera tiene que ver con el outsourcing. Entonces, un poco de historia de lo que es el outsourcing. Eh, Se ha entendido como tercerización, como subcontratación. Es decir, tenemos esas eh, otros sinónimos, ¿ok? Tercerización o subcontratación, ¿ok? Para que lo apunten, que son sinónimos. Algunos se ponen como a buscar las diferencias, pero en realidad en el mundo empresarial se entiende como igual. Outsourcing o tercerización o subcontratación. Y podríamos definirlo como un suministro que viene desde fuera de la organización. ¿Suministro de qué? De bienes o de servicios. No es algo nuevo, pero inició en Estados Unidos en los años 70 con muy buenos resultados económicos. Se contrata servicios que por lo general son especializados en ciertas áreas, por eso se le llama de subcontratación. Se dice también que pueden ser procesos no esenciales de la empresa, de la organización. Entonces, eso para que lo tengan presente, ¿verdad? Para algunos debe tercerizarse, debe aplicarse outsourcing a servicios que no son esenciales. Por ejemplo, se hace outsourcing de lo que tiene que ver con el tema de la limpieza, digamos, de la empresa. Y eso se utiliza ya hoy en todas las instituciones de gobierno, inclusive universidades, ya se utiliza. Por ejemplo, a diferencia de la Universidad Nacional, en la Universidad de Costa Rica ya no existen conserjes como funcionarios de la universidad. Ahora lo que se hizo fue contratar a una empresa para que le brinde el servicio de limpieza a todos los edificios, pero es una empresa privada. ¿Eso qué es? Es outsourcing, es subcontratación, es tercerización, es decir, es poner en manos de terceros ese tipo de servicios. ¿Ok? Por eso aquí algunos ejemplos: seguridad, limpieza, la computación, es decir, se pone en manos de terceros. Hay empresas, inclusive hay instituciones públicas que no compran su equipo de cómputo, sino que lo hacen por outsourcing, es decir, le dicen a una empresa, hacen un contrato y le dicen, mire, yo tengo tantos empleados, ocupo 90 computadoras de tales características, 10 que sean top con este tipo de características y las otras pueden ser con características medias. Entonces ocupo esas y usted me les da mantenimiento por 2 años. Entonces, cada cierto tiempo, cada mes, llegan, le hacen mantenimiento y a los 2 años se acaba el contrato, y ahí se verá si se renueva o no. Es decir, habría cambio de equipo, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a depender de cuál sea el contrato de outsourcing que se utilice. ¿Ok? Pero también uno podría resumirlo de esta manera: como una contratación externa de algunas funciones, de algunos servicios, ¿verdad? Como proveedores externos que me dan esos servicios o productos, pero también para disminuir costos de operación. Entonces, por ejemplo, ya no voy a ocupar tener en mi planilla a todos los guardas de seguridad, a todos los conserjes y personal de limpieza, sino que lo dejo en manos privadas y ya yo no me hago cargo ni de esos salarios, ni de las cargas sociales, ni de las incapacidades, etcétera. Antes, cuando yo tenía un conserje que se me incapacitaba, pues ¿qué pasaba? Tenía yo que ver cómo recargaba esa función en otra persona o el servicio se quedaba sin atender. Bajo el tema del outsourcing, eso no pasa. Se enfermó, sencillamente mandan a otro. ¿Ah? Ustedes lo ven, por ejemplo, en los condominios. Piensen, si ustedes viven o si conocen a alguien que vive en un condominio, ustedes han visto que la seguridad es privada. Eso es un outsourcing.
¿Por qué? Porque esos no son empleados del condominio, no son empleados de los que viven ahí. Es una empresa privada a la cual se contrata por medio del grupo administrador del condominio para que dé el servicio de seguridad, de control, de monitoreo, etcétera. ¿Qué pasa si se enfermó el que trabaja ahí? Pues mandan otro. ¿Qué pasa si se jala una torta? El encargado, pues lo echan y mandan otro. ¿Ok? Así es que funciona el outsourcing. Entonces se plantea como un tema de ahorro de recursos, de costos, de reducción de personal. Se permite que antes yo tenía un empleado dedicado a una cosa, ya lo puedo liberar y lo puedo poner a hacer otras tareas. ¿Ok? Me permite a mí como empresa concentrarme en actividades que podríamos decir son más importantes, ¿verdad? Esa es una de las posibilidades. También me permite acceder a otro tipo de empresas con las cuales hacer convenios, etcétera, etcétera. Eh, Me quito de encima el tema sindical, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya, digamos, no van a estar esos empleados en sindicato. ¿Por qué? Porque ya no van a ser parte de mi organización. Es un servicio contratado, entonces ya no tengo ese tipo, digamos, de posible conflicto. Me trae gente externa, talento externo, ¿verdad? Bueno, para comprender esto todavía mejor, vamos a verlo con un vídeo que tiene que ver con este asunto del outsourcing para entender ese concepto. Entonces, bueno, algunas ventajas que podemos extraer de este pequeño y cortito video es, eh, me permite transformar costos fijos en variables. ¿Qué quiere decir eso? Salarios. Los salarios son un costo fijo. Como ya no son empleados míos, ya no pago esos salarios. Entonces, se transformó en un costo variable. ¿Por qué? Porque yo antes, digamos que tenía 4 conserjes contratados por mi organización, o sea, eran empleados de mi organización. Ahora le digo a la empresa, mire, ocupo 2 y esos 2 tienen que jugársela para atender todo. La empresa verá cómo hace o si pueden atender eso o no. ¿Me explico? Entonces ya yo no tengo que pagar necesariamente 4 salarios, ya los dejo de pagar y le pago a la empresa nada más por el servicio de limpieza que me lo cobrará no por persona, sino que me lo cobra por metro cuadrado de limpieza, ¿verdad? Así trabajan. Entonces, por eso se transforma costos fijos en variables. El mejor ejemplo es el que les acabo de dar. Ya no pago salarios, sino que pago un servicio que lo puedo inclusive ajustar, limitar. En cambio, usted un salario no lo puede disminuir, ¿verdad? Y quitar a una persona es muy complicado. Entonces, transformar un costo fijo en variable.
Como les decía, puedo enfocarme en temas de productividad, en mejorar tecnológicamente, en buscar servicios especializados, además en distribuir riesgos. De nuevo, si yo tengo un empleado y ese empleado es el único que tengo para eso, entonces, ¿qué pasa si se enferma, si se incapacita, ¿verdad? Si se pensiona, se muere, ¿ah? Bueno, pues entonces me mete en un problema, ¿no? En cambio, ahora con el outsourcing, lo que pasa es de que no puede venir, se enfermó, lo que sea, pues me manda otro y ya está, se reemplaza, ¿sí? Pero también permite liberar recursos. Antes recursos que tenía yo que pagar en salarios, en cargas sociales, en incapacidades, etcétera, me libera de eso y los destino a otra cosa. Y también me permite conocer más proveedores y tener más contactos para poder yo gestionar mejor lo que hago en la empresa, ¿verdad? Eh, pero también hay algunas desventajas que puede traer esto. No todo es positivo, por lo menos dependiendo del punto de vista desde donde se vea. Primero, a veces hay contratos de outsourcing que son muy inflexibles. Otros son muy costosos. Entonces, ¿por qué? Porque la gente dice, ah, pues muy bonito, usted ya se ahorra los salarios y me deja a mí todo el problema. Entonces, eso cuesta plata, ¿ya? Entonces, sí, no es que sea barato. En ocasiones el outsourcing puede ser, o sea, la subcontratación, la tercerización puede que me cueste caro. Quizá me sale más barato que tener yo empleados fijos, pero eso no quiere decir que no sea caro, ¿verdad? Me hace depender de un proveedor. ¿Qué pasa si yo firmé un contrato con un proveedor por 2 años y me salió malo? Es decir, no me cumplen las cláusulas que yo tengo con ese proveedor. Entonces tengo problemas, tengo conflicto, tengo que esperarme seguramente hasta que acaben los 2 años para poder yo trabajar con otro, ¿verdad? ¿Qué pasa si ese proveedor me da una mala calidad y no lo puedo quitar tan fácil? Pues que entonces mis servicios, mis productos también van a bajar de calidad. ¿Qué pasa si tengo convenios que hice mal o que seleccioné mal a ese proveedor, ¿verdad? Eh, y aquí hay también problemas, digamos, de seguimiento y monitoreo, porque de alguna manera yo pierdo control, ¿verdad? Al empleado mío yo lo controlo, le pongo límites, lo puedo sancionar, pero no así con un empleado de outsourcing, porque primero no es mi empleado. Y segundo, tengo que ir a ver con la empresa de que tiene contratado ese empleado a ver qué me dice, ¿verdad? Eh, Se ha dado casos también de problemas de seguridad y de confidencialidad. ¿Por qué? Porque son personas que tienen que entrar a la empresa, entrar a la organización y por lo general van a tener que tener acceso a oficinas, a, a activos. En algunos casos hasta ocupan llaves o tarjetas para poder entrar a las oficinas. Entonces hay que estar muy seguros de a quién estamos dejando entrar, ¿verdad? Porque sí, puede pasar que haya robos, puede pasar que dañen algo, puede pasar que se roben información, ¿verdad? Es decir, ha pasado. Hay un caso inclusive de uno de los servicios que se tercerizan, que es el tema de los aires acondicionados. ¿Por qué? Porque por lo general los aires acondicionados que se utilizan en las oficinas son aparatos que ocupan mantenimiento cada cierto tiempo, pero casi ninguna empresa tiene gente especializada en darle mantenimiento a los aires acondicionados, sino que le compra el aire acondicionado a la empresa y además hace un contrato de mantenimiento con esa empresa o con otra empresa para que le llegue a revisar los aires, a cambiar los filtros, a darle mantenimiento, etcétera, etcétera. Conozco el caso de una empresa donde los que llegaron del aire acondicionado les robaban frecuentemente o información o inclusive activos, ¿verdad? Cosas de oficina, celulares, tablets, cosas así que, pues, como dicen, les gustaba lo ajeno, ¿verdad? Y también podría significar la pérdida de talento. ¿Por qué? Porque si yo
tercerizo servicios que para mí quizá no son importantes, pero que tal vez sí lo eran, eh, corro el riesgo de que un buen trabajador que estaba en ese tipo de servicios se vaya. Y estoy perdiendo un buen trabajador porque tercericé ese tipo de actividad y me quedé sin una buena persona de la organización para poder, digamos, dedicarla a otras cosas, ¿verdad? Entonces, sí es importante el tener claro cómo, cuándo y qué tipo de cosas hacemos en el outsourcing, ¿verdad? Ok. Bueno, también es importante eh, que podamos entender una definición de, de lo que es el outsourcing con otro video que les voy a compartir para que lo puedan ver por acá. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que está revolucionando la forma en que muchas empresas operan. El outsourcing. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué se ha vuelto tan popular? Y lo más importante, ¿cómo podría beneficiarte? Empecemos desde lo básico. El outsourcing, también conocido como subcontratación, es el proceso mediante el cual una empresa contrata a otra empresa o a un profesional independiente para realizar tareas, manejar operaciones o proporcionar servicios que podrían ser realizados internamente. Imagina esto. Eres dueño de una pequeña empresa de tecnología, pero no tienes un departamento de recursos humanos. En lugar de contratar a alguien a tiempo completo, decides contratar a una agencia externa para que maneje el reclutamiento y la gestión del personal. Eso es outsourcing. Ahora, ¿por qué tantas empresas recurren al outsourcing? Las razones son muchas. En primer lugar, reduce costes. Contratar y mantener a un equipo interno puede ser costoso. Con el outsourcing, pagas solo por lo que necesitas, cuando lo necesitas. Además, ahorras tiempo. Al delegar tareas a expertos externos, puedes concentrarte en lo que realmente importa: hacer crecer tu negocio. Y por último, accedes a talento especializado. Los proveedores de outsourcing suelen tener equipos altamente calificados, lo que significa que puedes obtener servicios de primera calidad sin tener que invertir en formación interna. No todo el outsourcing es igual. Existen diferentes tipos dependiendo de lo que necesites. Por ejemplo, el outsourcing offshore implica contratar servicios en otros países, generalmente para ahorrar costos. El nearshoring, por otro lado, es cuando subcontratas a empresas en países cercanos, con diferencias horarias mínimas. Y finalmente, está el onshoring, que es cuando subcontratas dentro de tu propio país. Cada uno tiene sus pros y contras, y la elección correcta depende de las necesidades específicas de tu negocio. Pero no todo es color de rosa. Como con cualquier estrategia, el outsourcing también tiene sus riesgos. Podrías enfrentar problemas de comunicación, especialmente si estás trabajando con equipos en diferentes zonas horarias. También existe el riesgo de perder un poco de control sobre cómo se realizan las tareas. Y, por supuesto, la seguridad de los datos es una preocupación importante. Pero no te preocupes. Con una buena gestión y la elección de socios confiables, estos riesgos se pueden minimizar. Entonces, ¿deberías considerar el outsourcing? Si buscas reducir costos, aumentar la eficiencia y acceder a expertos en su campo, la respuesta podría ser un rotundo sí. Pero recuerda, es crucial evaluar tus necesidades específicas y elegir el tipo de outsourcing que mejor se adapte a tu negocio. Y eso es todo por hoy, amigos. Esperamos Bueno, cuando hablamos de este tema, que será el segundo de hoy, ¿qué es el coaching? Vamos a decir que es toda una disciplina que ha venido creciendo muchísimo en los últimos años. Básicamente es algo que acompaña a las personas para irlos potenciando, para mejorar su rendimiento, ya sea individual o grupal. ¿Ok? Entonces, aquí hay
muchos elementos que podemos decir de esto. Valga decir que el coaching nace en el ámbito deportivo, ¿verdad? De hecho, ustedes en los deportes escuchan el coach, ¿verdad? El coach, pues es esa persona que ve tu talento, lo mejora a nivel individual, a nivel grupal, te da consejos, te da tácticas, te da estrategias, te somete a una serie de pruebas de rendimiento, de pruebas físicas, eso en el ámbito deportivo, ¿verdad? Para poder mejorar tu rendimiento. Bueno, pues entonces ese concepto se extrae al ámbito también organizacional, de manera que hablamos hoy de personas que se especializan eh, en ser coach o coaches, ¿verdad? Para poder ayudar y hacer este tipo de labor en las empresas. Valga decir que el origen de esto tiene diferentes componentes en la historia, inclusive temas, por ejemplo, desde Sócrates, ¿verdad? Es decir, acuérdense que en filosofía, cuando se veía el tema del método socrático, de cómo el gran maestro se reunía con sus discípulos a conversar, a explorar, a preguntarles, ¿verdad? A compartir conocimiento, a ir de la mano creciendo justamente con las discusiones filosóficas. Entonces, un poco es eso hoy lo podemos entender como parte de lo que es el coaching. Y también a esto ha aportado no solo la filosofía, sino que también la psicología, la neurociencia también, como formas de ampliar y de mejorar este conocimiento. También hay diferentes metodologías, pero muchas metodologías. Entonces, eh, hay uno que se llama ontológico, otro el modelo Grow, otro en psicología positiva, en fin. Hay muchísimas metodologías, no podemos ver todas las que existen, estas son solo algunas, pero lo que hace el coaching es trabajar precisamente en esa labor individual o grupal muy directa, muy cercana del coach, ¿verdad? Con la persona o con el equipo para tratar de sacar lo mejor de esta persona o de este equipo, ¿verdad? Entonces es un acompañamiento muy cercano para poder construir juntos un mejor aprendizaje. Entonces también hablamos, por ejemplo, de algunos tipos, por ejemplo, el individual o el grupal o el especializado, ¿verdad? Entonces el individual, pues claramente es hacia una persona para que logre sus objetivos personales. De hecho, esto se utiliza también, por ejemplo, en nutrición, ¿verdad? Entonces es un acompañamiento que se da hacia una persona en particular que se vuelve tu coach en nutrición. Entonces tiene un acompañamiento cercano para tu alimentación, entonces no solo te da parámetros de alimentación hechos a tu medida para tu cuerpo, para tu metabolismo, sino que además te acompaña en eso, ¿verdad? Entonces es un seguimiento muy cercano. También, como les decía, en el tema del deporte, se utiliza mucho, mucho también. Los grandes atletas y los grandes deportistas hoy lo tienen. Las grandes selecciones de todos los deportes también tienen este tipo de efectos de coach y personas especializadas en coaching deportivo, ¿sí? Entonces, así como las selecciones y los grandes equipos llevan a sus preparadores físicos, a sus médicos, a sus cocineros, también llevan su coach para que vea este tipo de elementos también. Entonces, es algo que se utiliza mucho y poco a poco, como les digo, esto se ha ido trasladando también a la empresa, a las organizaciones, para que haya personas que acompañen a las personas o los diferentes equipos. Por eso es que existe no solo un tipo de coaching individual, sino que también grupal, ¿verdad? Se puede trabajar con grupos, pero también especializados. Es decir, hay coach de tipo ejecutivo, coach políticos también, ¿verdad? Que son, antes se les conocía como algunos asesores políticos. Bueno, ahora hay coach políticos también. De hecho, está en estos momentos en el país llevándose a cabo en estos días un seminario de coaching político.
¿verdad? Entonces, te vende la idea de yo le ayudo a ganar sus elecciones, las elecciones a las que usted se va a enfrentar. Viene el 2026, hay elecciones, entonces yo le ayudo eh, haciéndole coaching político, ¿verdad? Pero también, como les decía, deportivo, etcétera, nutricional, ¿verdad? Y también educativo, ¿verdad? El coaching educativo. Entonces es como una especie de tutor, ¿verdad? Pero un tutor ya, digamos, de otro nivel, ¿verdad? Entonces es muy cercano el trabajo que utilizan estos coaches, principalmente enfocados a resultados, ¿verdad? A lograr cambios significativos para lograr resultados y obtener mejoras. Eh, Valga decir que el coaching tiene una serie de principios, pero también una serie de herramientas que vamos a conocer a continuación, porque son básicamente algunas preguntas claves de lo que hace un coach. Entonces vamos a escuchar a uno de esos coaches en temas organizacionales y demás, explicando, bueno, pues qué hace un coach, qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de cosas hace? Vamos a escucharlo. Si hay una cualidad por encima de otras que destaca del líder coach es su capacidad de hacer buenas preguntas. El líder timonel conducía mediante la orden, el líder coach realmente desarrolla mediante las preguntas. Así que es una competencia crucial para el líder coach y tenemos que realmente saber cómo utilizarla. Las preguntas en coaching tienen dos características fundamentales. La primera de ellas es que son preguntas abiertas. Las preguntas abiertas empiezan por qué, cómo, de qué manera, en qué medida, cuándo. Es decir, que son preguntas que se van a responder con bastante información. Las preguntas abiertas realmente hacen que la otra persona reflexione, que se plantee cosas o que descubra realmente nuevos escenarios. Por otro lado, decimos que las preguntas en coaching, para ser efectivas, tienen que ser breves, tienen que ser preguntas breves para que la persona realmente no esté pensando tanto en darle significado a la pregunta, sino en responder a la pregunta. Una pregunta breve, por ejemplo, es decirle a un colaborador ¿qué te lo impide? O ¿cuáles son tus objetivos? Son preguntas breves que realmente tienen mucho impacto. Sin embargo, si le dijéramos a un colaborador la pregunta, por ejemplo, y teniendo en cuenta las dos opciones que hemos cuestionado anteriormente, ¿qué es lo que te impide tomar una u otra decisión? Esta pregunta es realmente muy larga, el colaborador se va a poner a pensar en la propia pregunta y realmente no va a estar pensando en la respuesta, por lo tanto no va a ser efectiva. Así que recuerda, en coaching las preguntas tienen que ser abiertas para que la otra persona, el colaborador, nos dé mucha información y realmente se pueda aclarar, se pueda organizar y pueda reflexionar, y al mismo tiempo tienen que ser preguntas que sean breves para que la otra persona realmente coja el mensaje y directamente se ponga a pensar en cuál es la mejor solución a eso que le hemos preguntado. Las preguntas pueden invitar al colaborador a decidir o a definir sus objetivos. Por ejemplo, ¿qué te gustaría conseguir? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué metas te has planteado? ¿Qué objetivo tienes este mes? ¿Qué quieres? También pueden ser preguntas que inviten a visualizar el futuro. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te gustaría ser? Si pudieras proyectarte hacia el futuro, ¿cómo te gustaría verte? ¿Cómo imaginas el futuro de este proyecto? Imagina el futuro ideal de esta relación. ¿Cómo te gustaría que fuera? Preguntas que crean posibilidades. ¿Qué pasaría si pudieras? ¿Qué pasaría si no hubiera límites? ¿Cómo sería el futuro si en tu equipo se innovara tanto como tú quieres? ¿Cómo sería todo si este conflicto no estuviera presente? ¿Con qué recursos te gustaría contar? Preguntas que sacan a la luz también las limitaciones que todos los seres humanos tenemos. ¿Qué te lo impide? ¿Qué se está interponiendo en tu camino? ¿Qué limitaciones te encuentras? Preguntas que abogan también a sentimientos y emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir este conflicto? ¿Qué sientes cuando piensas en ello? ¿Qué emociones hay en ti cuando hablas de esto? Preguntas que dan la responsabilidad a la otra persona. ¿Qué resultados quieres conseguir hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué medida estás comprometido con esto? ¿Cómo te gustaría terminar esta reunión? Preguntas que nos hablan también de la situación actual. ¿Dónde te encuentras? Del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de satisfacción con este proyecto? ¿Cuáles son para ti las características de la situación actual en este proyecto? ¿Cómo te sientes en este momento?
Preguntas que nos hablan de próximas acciones. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué acciones te ayudarán a conseguir tu objetivo? ¿Qué pequeño paso sería importante dar? ¿Qué vas a hacer de aquí a nuestra próxima reunión? Preguntas que nos hablan de distintas opciones. ¿Qué opciones tienes? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué distintos escenarios te puedes encontrar? ¿Qué formas tienes de abordar este asunto? Preguntas que nos hablan también del plan de acción. ¿Qué acciones habría que incluir en este plan de acción? ¿Qué pasos serán necesarios para conseguir tu objetivo? ¿Cuáles serán los principales hitos en el camino? Preguntas para pedir permiso y también para profundizar en una situación. ¿Puedo interrumpirte? ¿Puedo decirte que me dice mi intuición? ¿Puedo hacerte una pregunta sobre este tema? ¿Te importaría si intento reformular lo que he comprendido? ¿Puedo decirte lo que siento? Preguntas que evocan escenarios ideales. ¿Cuál sería el mejor resultado? ¿Cuál sería el resultado ideal? En última instancia, ¿qué te gustaría conseguir? Preguntas que hablan del peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario posible? ¿Qué pasaría si no lo consigues? ¿En qué medida estás preparado para fallar en este asunto? ¿Qué podría ser lo peor? Preguntas que nos hablan de éxitos pasados. ¿Cuál fue tu comportamiento en una situación similar en la que tuviste éxito? Aunque sea en diferente contexto, ¿cuándo tuviste la fuerza de voluntad necesaria para superar un asunto similar? Preguntas que invitan a cambiar de perspectiva. ¿Cómo solucionaría una persona en la que confías este asunto? ¿Qué consejo te darías a ti mismo? Imagina que eres un vendedor muy exitoso. ¿Qué harías en esta situación? Preguntas para desestructurar la forma de pensar del colaborador. ¿A qué obedece este comportamiento tuyo? ¿Cuál es el denominador común de los últimos conflictos que has vivido? ¿De qué forma todo lo que me estás diciendo hoy comparte cierta similitud? ¿Qué parte de ti no estás teniendo en cuenta? Preguntas que te invitan a elegir qué opción prefieres de las tres, qué camino vas a tomar, el primero o el segundo. ¿Vas a reaccionar de forma inmediata o prefieres esperar? Preguntas para profundizar en la experiencia de la otra persona. ¿Cómo te sientes cuando eso ocurre? ¿Qué hiciste para que eso ocurriera? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué factores habían en esa situación? O preguntas que te ayudan a tomar conciencia de que te das cuenta, de que eres consciente ahora, qué has aprendido, cuál es la conclusión que sacas de todo esto. En definitiva, las preguntas son de gran ayuda para el coach, son la herramienta que utilizamos para conseguir ayudar a nuestros colaboradores. El líder coach utiliza las preguntas como una herramienta para conseguir sacar lo mejor de las personas con las que trabaja. En definitiva, las preguntas son la herramienta con la que trabaja el líder coach. Mediante las preguntas ayudamos a que la persona tome conciencia, a que la persona reflexione, a que la persona pase a la acción, a que la persona elija, a que la persona realmente pueda mostrar su mejor versión. Así que los líderes coach entrenamos todas estas preguntas, las hacemos muy a menudo e incluso preparamos muchas conversaciones con algunos de nuestros colaboradores teniendo en cuenta qué preguntas le vamos a hacer. Bueno, y después de hablar de estos tipos de coaching, entonces vamos a hablar de algunos principios de cómo debe actuar un coach. Obviamente, escucha activa, ¿verdad? Digamos, empatía para comprender lo que se conoce como el coaching, ¿verdad? O el proceso de coaching, ¿verdad? Es decir, la empatía en comprender, porque esto va a dar pie a que haya respuestas que implican cosas tal vez internas de la persona, cosas privadas de la persona. Entonces, es parte de este acompañamiento y de este proceso. Por eso el uso de preguntas se vuelve fundamental, pero no solo eso, sino de volver a hacer la pregunta o de reformular la pregunta. Y eso nos permite ampliar, ¿verdad? Ahora le hice un ejercicio para los que respondieron de cómo hacer una pregunta implica una posible respuesta y dependiendo de la respuesta, uno ve por dónde puede irse. Claro, por eso es que hay que prepararse y hay que formarse como coach para poder hacer el coaching adecuadamente, ¿verdad? Y por tanto, el tema de la confidencialidad y el respeto se vuelven fundamentales, ¿verdad? O sea, si usted va a aplicar el coach
el coaching y la gente no quiere contestar, después no pasa nada, ¿verdad? Y sencillamente no camina el asunto, ¿verdad? Entonces tiene que haber una voluntad, una disposición de decir, ok, sí, vamos a empezar un proceso de mejoramiento, de revisión, para poder avanzar por aquí, ¿verdad? Pero obviamente implica una decisión, una voluntad de pasar por esto. Y finalmente, entonces, vamos a decir que el coaching sigue en desarrollo, seguimos aprendiendo de él, frecuentemente se desarrolla, hay nuevas técnicas, nuevas capacitaciones, nuevos procesos de formación, ¿verdad? Y eh, hay procesos muy exitosos que se han llevado con esto. Se aplica, como les digo, en temas nutricionales, en gente en los gimnasios, más allá del entrenador en el gimnasio, es un coach que te prepara directamente a esto, ¿verdad? Entonces es un coach que te acompaña, o sea, a tal punto que inclusive te llega a buscar para sacarte de la casa, que cumplas tu rutina, te acompaña, te asesora en el tipo de ejercicios, etcétera, te motiva, te orienta, te regaña también, ¿verdad? O sea, es un acercamiento importante. ¿Para qué? Para que precisamente la persona pueda motivarse. Inclusive a nivel de deporte, los grandes deportistas, como les decía, tienen un coach que está con ellos, que les hace sus rutinas, sus procesos, que no es solo a nivel físico, es a nivel también mental, ¿verdad? El soporte, el apoyo emocional para que no se caigan anímicamente. En fin, todo este tipo de cosas sucede también y es muy frecuente, muy importante. Y se los digo porque existe esta herramienta para las personas, para las empresas. Hoy cada vez más las empresas están recurriendo a esto y hacen ejercicios y contratan gente para que les ayuden en este tipo de cosas. Entonces, ahí está, es otra herramienta muy valiosa, muy importante que existe, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy hemos visto en resumen el tema del outsourcing, ¿verdad? Con sus diferentes definiciones, conceptos, aplicaciones, eh, y por supuesto que lo del coaching como una forma también, a través de lo que vimos en el video, de preguntar de cómo también lograr este mejoramiento y crecimiento constante. ¿Ok? Entonces, hasta acá el tema de outsourcing y coaching, y como ya les he dicho en otros momentos, esto no reemplaza las lecturas que tienen en el aula virtual.